Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a este 13º capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión contamos con la compañía de Daniel Durán y Mario Peralta. Buenas noches, muchachos. Hola Luis, hola Daniel, espero que estén muy bien, cuidándose y un saludo también a los auditores que se sigan cuidando. Esperemos que no nos quede mucho y bueno, esperemos que la tercera ola no sea tan fuerte. Hola Luis, hola Mario, un placer nuevamente estar compartiendo micrófono con ustedes y un saludo a nuestros auditores. Bueno, y siguiendo ahora como decía Mario, ¿cierto? Con esta tercera ola. En Chile, lamentablemente, estamos otra vez llegando a los 9.000 casos, así que se viene pesado este asunto. Y surgen noticias en el mundo, ¿cierto? De una declaración que se hizo de hecho, por un informe de expertos independientes que critica el papel que la Organización Mundial de la Salud habría tenido durante esta pandemia, avisando que podría haberse prevenido toda esta catástrofe. ¿O no, Daniel? Efectivamente, esto es relativamente reciente, del 12 de mayo, lo reporta BBC News, y este informe de expertos independientes deja bastante en claro cuán mal lamentablemente se manejó esto desde el principio, partiendo por el hecho de que se considera que en la primera reunión que tuvo la OMS con el gobierno chino, por allá por mediados de enero, 22 de enero, ya se podría haber declarado la pandemia y eso hubiera implicado que ya los países podrían haber comenzado a tomar medidas restrictivas respecto a lo que son viajes o cosas por el estilo, pero lamentablemente lo que terminó pasando fue que se perdió todo enero, febrero siguieron con muchas vacilaciones según el informe de los expertos, y a la larga también hubo una actitud internacional de que muchos países quedaron a la expectativa, ver en fondo qué pasaba, cómo se desarrollaba el tema, si realmente esto era una pandemia o no. Y efectivamente, cuando comenzaron a tener sus casos, y especialmente casos que ya comenzaron a llegar a las UCI, es que recién comenzaron a reaccionar. Y en ese sentido, Chile no fue diferente. Si recordamos un poco la cronología de los hechos, ya se estaban hablando en los medios internacionales de esta pandemia o posible pandemia en marzo de 2020. Inclusive ya habían comenzaban a aparecer los primeros casos que venían importados desde Europa, desde España, un medio, qué sé yo, y las restricciones realmente de movilidad o de viaje o acceso a los viajeros vinieron a ocurrir meses después, digamos. Por lo tanto, Chile fue otro más de esos países que justamente quedaron a la expectativa y en el fondo no reaccionaron a tiempo. Así que el mensaje de este informe, de estos expertos independientes a la OMS, en el fondo sugieren que de partida se necesita una OMS que sea mucho más potente, que aparentemente la OMS no tiene mucho poder para justamente influir sobre los países, inclusive los asociados. Además, el liderazgo político de los países mismos respecto de la recomendación que comenzó inclusive en su momento a hacer la OMS tampoco fue oportuno y además faltan recursos. Entonces, se requiere que los países miembros aporten recursos para tener un sistema que efectivamente sea global y sea efectivo para dar una alarma a tiempo en la siguiente pandemia, alguna vez que termine ya nuestra actual pandemia de COVID, que tarde o temprano va a llegar. Bueno, y aparte que no bastando con la cantidad de gobiernos que no reaccionó a tiempo, además teníamos gobiernos que, como el caso de Brasil o el caso de Estados Unidos, que derechamente negaban los argumentos científicos que se escribían en favor de las precauciones que había que tener respecto a la pandemia, y con ello erosionaba la confianza pública en las medidas sanitarias que después empezaba a ser necesario llevar a cabo. Entonces, no es lo mismo cuando se plantea la necesidad de usar mascarillas en un país donde, bueno, todas las autoridades están cuadradas, tanto de salud como no de salud, en que hay que tomar ese tipo de precauciones, a intentar hacerlo en un país
en el que ya el mismísimo presidente desmerece, bueno, en distintos niveles, desde la existencia del virus, desde la existencia de la pandemia o de la efectividad de las distintas medidas, ¿cierto? Y eso finalmente, como el virus le importa poco lo que nosotros pensemos, sino que le importa lo que nosotros hagamos, en la medida que esas creencias estén fundamentadas o que sean fundamento de las decisiones que tomamos, ese tipo de transmisión de ideas repercute en nuestra conducta y finalmente la propagación de la pandemia. Bueno, más o menos con respecto al mismo punto, eh, también hay otra noticia que salió de que un grupo de académicos de diferentes universidades, de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, eh, y también emplazaron a la OMS para que entregue una mayor claridad respecto al origen del SARS-CoV-2, ¿no? Esto con el claro propósito de ir desechando teorías conspirativas que podrían estarse efectuando. De hecho, estas personas plantean que es absolutamente improbable de que de cuánto se llama, de que el virus haya sido así, algo como una creación. Pero lo importante es ratificar el origen zoonótico y efectivamente cómo fue esta mutación de animal a hombre y después entre humanos, digamos. Sí, sí, porque en esta carta que fue publicada en la revista Science, que llama a investigar el coronavirus, dentro de los argumentos que ellos dicen es que la comisión que habría ido de la Organización Mundial de la Salud a investigar el origen del virus trabajó sobre un resumen que le fue entregado por el mismo gobierno chino. Entonces, y sabemos que, bueno, los que fueron también están custodiados, ¿cierto? No tuvieron demasiada libertad para moverse. Hay varios temas ahí que podrían haberse sabido más cosas, ¿ya? Y además ellos también reclaman que de estas dos teorías que había, ¿cierto? De si había sido una, un contagio zoonótico, o sea, que viniera de contagio de animal, o si hubiera sido un virus que hubieran estado trabajando en un laboratorio y que se hubiera provocado un accidente, eran dos tesis que estaban en contraste. Ellos reclaman que de este informe, que tendría 313 páginas, solamente 4 páginas, esto incluyendo todos los anexos, solamente 4 páginas habrían sido dedicadas a analizar la posibilidad de un accidente en un laboratorio, ¿ya? Eso es interesante. Yo no leí ese informe, lo reconozco, pero me imagino que esta gente sí y por algo tiran este argumento. Y también hacen el comentario de que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, habría comentado respecto de que eh, la evidencia que habían, con la cual se respaldaba la consideración que se hacía en el reporte de la tesis del accidente de laboratorio, era insuficiente y proveía pocos recursos adicionales para poder evaluar completamente esa posibilidad. Entonces, sentido como que habría habido una gran pata que le habría estado faltando a esta investigación y que habría sido interesante esclarecer, y de ahí el llamado a la transparencia que hacen estos investigadores. En todo caso, hay que recordar a los auditores y en general que la ciencia funciona en base a la confianza. O sea, en ciencia es no desconfiar de los datos del otro. Ahora, sabemos que está lleno de fraude, de mala ciencia y etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Pero de ahí a que una agrupación científica se preste para estar defraudando, es raro, es muy raro. Entonces, partamos de esa base. O sea, me imagino yo que la OMS parte de la base de que China no está mintiendo, o sea, entregando los datos que ellos tienen, digamos.
Claro, bueno, y por eso en esta carta ellos llaman a que los investigadores debieran documentar la veracidad y la proveniencia de los datos sobre los cuales realizan análisis y sobre los cuales realizan conclusiones, de modo de que estos análisis después puedan ser reproducidos por expertos independientes. Y eso sería algo que le habría estado faltando a este informe. Y que, bueno, eso nos lleva a otra noticia, ¿cierto? Que porque uno tiene que empezar a evaluar, bueno, por qué se toman tales o cuales decisiones, ya sea en lo que se refiere al origen de la pandemia, en ese caso tomar o no tomar las medidas en contra de la pandemia, o en el caso de la vacunación, si acaso vacunarnos o no. Hay que echarle ojo ahí a cuáles son las convicciones de la gente que toma esas decisiones, y así es como surgió una noticia de Estados Unidos de un doctor, Peter Hotez, que habría estado planteando una hipótesis, según él, respecto a cuál sería el origen de la resistencia de la gente a vacunarse. Bueno, efectivamente, el doctor Peter Hotez se publicó un video con una noticia en el medio CNBC, donde explica en alrededor de 4 minutos que aparentemente la principal causa o para la cual muchos americanos, norteamericanos están evitando la vacuna es su ideología política. Y por lo que él indica, gran parte de los estados que tienen baja vacunación son todos estados ligados al movimiento republicano. Y además de eso, de hecho, hay encuestas que se han hecho recientemente que muestran que más del 40% de los republicanos no tienen sus planes vacunarse. Así que esto es un tema en candente, especialmente en Estados Unidos, que igual ha tenido índices bastante altos de infecciones y de muerte, y que también está haciendo un plan súper agresivo para intentar vacunar a la mayor cantidad de población, pero se está topando con esta resistencia. Y además de eso, hay también gran parte de la población que se está resistiendo inclusive al uso ni siquiera de vacunas, sino de las mascarillas, por un tema de la libertad personal. Así que este doctor, digamos, plantea esta hipótesis, pero igual yo diría que hay que tomárselo con un poco un grano de sal, digamos, porque en el fondo es muy complejo a veces determinar lo que se llama la causalidad. Y es difícil saber si que realmente el tema de que la gente tenga una afiliación política o, o religiosa y la decisión de vacunarse sean cosas que realmente sean causales entre ellas. ¿Es la causa de que la gente sea de republicano por la cual decide no vacunarse, o hay alguna otra causa de fondo a nivel educacional, de convicciones, valores, otro que hace que por un lado sean republicanos y además rechacen la ciencia o rechacen la vacuna? Y es una cosa que no es tan fácil de determinar, así que en ese sentido eh, es una cosa interesante. Yo creo que hay una correlación en esa encuesta y lo que están mostrando los datos demográficos son totalmente reales. Hay una correlación real, pero la parte causal yo creo que hay que verla con un poco más de cuidado. Bueno, efectivamente, el viejo dicho, correlación no es causalidad, digamos. Sí, ahora yo le agregaría un matiz, y es que si bien no necesariamente pudiera afirmarse tan fácil que la motivación política es la causa detrás de la antivacunación, al menos sí podemos decir que es una de las causas detrás de la antivacunación, por motivos ideológicos políticos. Hay otras que son por otros motivos, ¿o no? Bueno, nosotros acá tenemos una cantidad de personas que no se vacunan y no tienen nada que ver digamos, con la derecha chilena, digamos, ¿ah? Que son esta gente que es de la representante de la izquierda del sí, digamos, que por otros motivos no se vacuna, porque están conectados con las energías del universo o tienen creencias misticósmicas, y no tiene que ver, digamos, con una ideología relacionada con la derecha, digamos. Es que también a lo que yo también voy es que, por ejemplo, el conservadurismo muchas veces va de la mano con otro tipo de actitudes. Por ejemplo, para ser conservador tú tienes que querer que las cosas estén como estén y no necesitas ciencia para eso. O muchas veces la gente confía en la ciencia porque la ciencia trae cambios, por ejemplo. Entonces muchas veces la actitud conservadora puede ser una razón por la cual la gente
toma cierta ideología política y al mismo tiempo a lo mejor desconfía de la ciencia, ¿te fijas? Y es algo que es común a ambos, digamos, a ser o de derecha o republicano eventualmente, ya sea antivacuna. Pero no es justamente que sea porque es republicano o porque es de derecha. Entonces, esa es la parte que yo creo que en este tipo de opiniones hay que tomar un poco con precaución. ¿Por qué? Porque en el fondo yo creo que puede que haya gente que igual es republicana y que igual se está vacunando, o sea, o gente también que sea de derecha, de izquierda, de lo que sea de un movimiento político y que de todas formas están a favor de la vacuna. Entonces, muchas veces encasillar o culpar así por correlación necesariamente sin una causa, sin ver más allá, puede a la larga ser como poco preciso, por decirlo menos, aunque pueden ser correlacionados justamente. Correlación no implica causa, como decía Mario, así que pues yo digo, este tipo de opiniones es interesante, apunta a una correlación muy fuerte justamente en encuestas y datos estadísticos, pero la parte causal es la que, como yo digo, hay que eventualmente ver más antecedentes. Falta más investigación. Lo que pasa de que este tipo de opiniones, lo único que hace es confirmar sesgos cognitivos que uno tiene anteriores. O sea, si uno tiene algo que conecte, entonces le va a encontrar razón a este investigador, digamos. Bueno, y a propósito de sesgos de confirmación, eh, y de la relación que tiene, sobre todo en Estados Unidos, este tema con la política estadounidense, tenemos el caso, ¿cierto?, en el estado de Michigan, en donde el representante Matt Maddock, naturalmente republicano, era que no, promueve realizar un registro de aquellas personas que se dediquen al fact-checking, ¿cierto?, a esta verificación de datos. Y ciertamente con ello abrir la puerta no solamente a que sean registrados, sino que eventualmente multados. Porque según lo que argumenta este representante, ocurriría que dos cosas que según su apreciación. Por una parte, que estarían por algún motivo eh, particularmente enfocados en desmitificar o en corroborar afirmaciones realizadas por conservadores. Uno podría preguntarse por qué será eso. Y segundo, que esto es muy simpático, porque dice que las personas sobre las cuales se realiza esta verificación terminan siendo perjudicadas eventualmente, por la publicación que se hace de la verificación, en donde, bueno, como sabemos de qué se trata el rubro, ¿cierto? Donde habitualmente refutan qué es lo que esta persona pueda estar diciendo. Entonces, ese perjuicio tendría que ser susceptible de ser eh, litigado civilmente, ¿sí? Por perjuicio, justamente. ¿ya? Así que, por supuesto, la solución no se trata de que los conservadores dejen de realizar afirmaciones falsas que sean posteriormente refutadas, sino que se trata de eh, perseguir legalmente a quienes reclaman o avisan que el rey va desnudo. ¿ya? Y para ello, bueno, emitió este Fact Checker Registration Act, que es la típica ley de registro de los fact checkers, en donde define como fact checker a alguien que mediante ya sea los medios escritos o en línea, en Michigan, realice una publicación y que esté siendo pagado por una organización que se declare de fact-checking y que sea miembro de la red internacional de fact-checkers. ¿ya? Este último punto yo creo que es derechamente discriminatorio. ¿ya? No sé qué opinan ustedes. Por supuesto, lo mínimo que le han reclamado en contra de este caballero es que estaría atentando contra la primera enmienda en términos de libertad de expresión. Bueno, dos cosas. Primero, sabemos de que en política, digamos, es terreno fértil para charlatanes, para gente que habla de más, qué sé yo. Y segunda cosa, lo que habría que explicarle a este señor es que cuando uno habla o dice una proposición, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, o sea, pueden ser chequeadas. O sea, si yo digo o hablo acerca de un hecho, ese hecho puede ser verificado. Entonces, claro, de hecho, hasta hace poco tuvimos a Trump, que llegó a la presidencia en base a este tipo de cuestiones.
Y claro, él fue siendo minado, digamos, por estos verificadores de hechos, digamos. De hecho, el mismo Twitter, la misma, qué sé yo, redes sociales fueron de alguna manera diciéndole, mire, esto que escribió este señor es algo no contrastable, que no se puede contrastar, o sencillamente una falsedad. Bueno, yo diría que en todo caso acá puede ser una pequeña y gran correlación de que justamente que sea un senador, un representante republicano el que está proponiendo esta ley y que sean justamente republicanos, digamos, los que han sido más afectados por estos fact-checkers, suena muy como buscar un guante para un problema que es de ellos, digamos, que justamente en particular sean personas conservadoras y entre comillas conservadoras, entre comillas republicanas, las que más hayan caído en las garras de fact-checkers que lo hayan expuesto. No sé si sea casualidad o no, pero es muy sospechoso este tipo de intentos por hacer, regular o legislar cosas que a la larga en realidad están cuidando más intereses corporativos o intereses personales que realmente al público, a los votantes o a los habitantes, de, en este caso de Michigan o de alguna parte. Así que en el fondo, yo creo que este es el tipo de medidas que, claro, lo estamos viendo muy de lejos, estamos hablando de un estado de Estados Unidos, digamos, que en principio no nos afectan mucho a nosotros directamente. Pero hay que recordar que muchas de estas ideas a veces se propagan ahora justamente gracias a las redes, a internet, todo. Esta locura que estamos ahora comentando, bien puede ser la siguiente idea de algún político chileno que quiera, entre comillas, impulsar este tipo de cosas. Y por lo tanto hay que estar siempre atento. Y recuerdo que hay un dicho anglosajón, que no recuerdo que tenga un correlato en uno explícitamente en español, digamos, pero dice algo así como que uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no tienes derecho a tus propios hechos. Y en el fondo es un detalle importante porque los hechos son cosas que debieran ser evidentes, digamos, e indiscutibles para todas las partes. Cosa que aún así hasta el día de hoy chistosamente puede no ser tan cierto. O sea, yo podría decir que es un hecho que estamos en un planeta redondo y probablemente hay algunos habitantes de este planeta que discrepan fuertemente de ellos. Así que a veces los hechos no son tan hechos para todos, digamos, pero por lo menos hay cierto tipo de cosas, y especialmente cuando estamos hablando y en esta época, hechos científicos o evidencia científica, que son observaciones reales, que podrían no ser discutibles. Por ejemplo, el hecho de que hay una enfermedad, justamente una pandemia, que está matando a muchas personas es un hecho. Se podrá discutir si es que alguien dice que es el 5G o que es un virus o que es una conspiración o que alguien lo está envenenando. Podemos después de eso tener todo tipo de opiniones de cuál puede ser la causa, digamos. Pero el hecho de que hay gente muriendo más allá de lo normal es un hecho, por ejemplo. Ese tipo de cosas yo creo que hay entre comillas, al menos reconocerlas cuando algo realmente es un hecho y separarlo justamente de la opinión. Y ahí en ese sentido, si alguien sale diciendo alguna cosa como no, si en realidad todo esto de que haya más gente muriendo es mentira, no existe tal pandemia, si hay alguien que salga haciendo un fact-checking que demuestre justamente que efectivamente los números muestran que hay un aumento de muerte, que si hay una pandemia real, y eso afecta al quien emitió esa afirmación tan errónea, pero mala suerte. O sea, lamentablemente yo creo que en el ecosistema de la idea no pueden protegerse la idea de sencillamente no puede ser desafiada porque si una idea es desafiada y se demuestra su falsedad y quien la emitió entonces sale perjudicado, el prejuicio es maligno, así que hay que dejar que las mentiras se sigan propagando, no vaya a ser que entonces perjudiquemos a alguien. Yo creo que ahí en eso yo como libre pensador me pongo con toda la fuerza y energía que se pueda dar. Esta sería una ley para hacer ley, esto de que podamos ser todos los charlatanes que queramos, podamos engañar a nuestros, no sé, a nuestros votantes todo lo que queramos. Es una cosa absolutamente ridícula. Bueno, y ahí es donde a veces uno empieza como a cuestionarse
a estas alturas, ¿qué diablo significa ser republicano? ¿Ya? A la luz de esta ley y otras leyes que hemos estado viendo, ya no me queda para nada claro si es que, no sé, encuentro que si hay algo poco republicano en este mundo, dentro de- de los candidatos posibles, uno de ellos es justamente el Partido Republicano estadounidense, una cuestión tremenda. Bueno, y a propósito de leyes, son leyes que no son menores porque finalmente las leyes confieren poder y se pueden utilizar para el fin que su interesado persigue. Y así es como en Suiza estamos teniendo eventos en los cuales negacionistas están haciendo de las suyas, Daniel, ¿no? Bueno, efectivamente, la ley desaparece para todos, digamos, y así como justamente quienes mienten y quienes aportan información falsa deberían ser por lo menos vindicados, digamos, y castigados eventualmente. Resulta que se da la paradoja de que autoridades de salud que han estado poniendo la voz del arma en algunos países, en este caso en Suiza, el Grupo de Trabajo Nacional que está liderado por Martin Ackermann y varias otras personas del gobierno suizo, resulta que están recibiendo una demanda eh, por parte de varios grupos, de 5 asociaciones y al menos 7 personas particulares que se reportó, eh, porque en el fondo acusan a esta persona de delitos de, por ejemplo, hacer publicación de información inverosímil que pronostica y causa terror a la población respecto de, por ejemplo, la ocupación de camas de cuidado intensivo y con el objetivo de aterrorizar al público y con eso manipular a la población para implementar medidas más estrictas en la población y que se han mentido sistemáticamente y manipulado los datos para justamente que hacer parecer que la situación es más dramática. Y también mentir con los datos de hospitalizaciones y de muerte en este caso en Suiza. Entonces, con esos datos, estos grupos están acusando justamente por un delito penal a la autoridad sanitaria. Y esto es como bastante divertido, porque en el fondo acá en Chile nosotros también tuvimos nuestras propias peleas, digamos, y rabias respecto de el manejo de información. Hay que recordar que acá hubo un ministro de salud que cayó justamente por todas estas polémicas dado de que la información no fluía. Y acá en este caso entonces los suizos están, unos grupos suizos están eh, haciendo esta demanda, pero entonces hay que leer entre líneas. Resulta que están diciendo que en fondo se está asustando a la población en exceso para manipularlo y ser más estricto, pero en realidad, en fondo, da la impresión entonces que estos grupos están en realidad pro más libertades y más cosas y negar entonces las muertes lo delicado de la situación de pandemia. Así que claramente hay una cierta dejo como de justamente negacionismo del COVID, yo diría, más que buscar los derechos. Así que en el fondo, eh, acá la balanza justamente y es como en realidad más bien como un péndulo. Es como medio pendular, en algunos países se está castigando la falta de información o manipulación en el sentido de hacer la cosa más liviana. Acá en Chile justamente hemos tenido movimientos como que el asunto de esto de las vacaciones, digamos, los permisos de vacaciones, que cuando se necesitaba más mano dura, el gobierno en realidad tomó medidas hacia el lado blando y eso también provocó probablemente muchas más infecciones y yo creo que acá más de alguien que quisiera demandar al gobierno por eso. Y acá tenemos entonces del otro lado del péndulo de grupos que están intentando castigar al gobierno por ser tan estricto. Así que para que se vea, digamos, por todos lados hay, eh, ¿cómo se podría decir? Momentos contradictorios. Pero yo diría que no es que solamente estén reclamando porque el gobierno haya sido estricto, sino que están reclamando porque según ellos, este gobierno, su gobierno, el gobierno suizo, las autoridades de salud del gobierno suizo, habrían estado realizando declaraciones engañosas y manipulación sistemática de cifras. ¿Ya? Esas son las acusaciones más graves que se les daban. En circunstancias que cuando llamaban a la gente y decían que estaban asustando en exceso a la población, en realidad estaban avisando que estaban teniendo un problema de crisis de camas UCI, y eso no es asustar en exceso a la población, sino que te están avisando es que efectivamente estás a punto de quedar sin camas UCI. A lo más, bueno, y quizás un poco a diferencia de lo que ocurrió acá, pudiera ocurrir que tú eso lo advirtieras con
quizás con demasiada anticipación, ¿sí? En vez de decir, hoy estamos a una semana de quedarnos sin camas UCI, empecemos a aplicar el freno porque vamos a colapsar. Posiblemente ellos lo dijeron con un mes de anticipación y se pusieron las pilas antes, y en consecuencia no hubo colapso de las camas UCI, y sale esta gente después reclamando diciendo, ven, Es un ustedes mentiroso. estuvieron reclamando o alertando en exceso a la gente y estuvieron mintiendo porque no hubo colapso de las camas UCI. Bueno, es una paradoja en todo caso, que en el fondo cuando alguien grita peligro y si todo el mundo entonces toma las medidas y justamente el peligro o la amenaza no se produce, ¿estaba mintiendo el que ha visto peligro? Entonces es como paradójico. Es un poco lo que me recuerda desde el punto de vista del tema computacional técnico, lo que pasó con el famoso I2K, El año 2000, en famoso. la potencial crisis del año 2000, que si alguien la recuerda, ya hace 21 años atrás, wow, cómo pasa el tiempo. Todos los sistemas informáticos en el siglo XX usaban solamente dos dígitos para los años, entonces teníamos años 90, 91, 92. Si llegaron al 99 y vamos a pasar al año 2000 al año 00. Entonces todos los sistemas de ticket aéreo o manejo de control de tránsito, de trenes, de aviones, lo que fuera, banco y cuánta cosa más, iban a tener serios errores cuando calcularan la fecha y hacían la resta y el 0 menos 99 da como números negativos, podíamos hacer todo tipo de cosas raras. Y se especulaba que podía haber todo tipo de tragedias, o sea, desde, no sé, posibles Chernobyls, digamos, en alguna central nuclear, digamos, cosas por el estilo. ¿Y qué pasó? Que durante varios años, eso se avisó a mediados del año 90, y los últimos 2 o 3 años antes del año 2000 se trabajó y se invirtió una cantidad ridícula de esfuerzo en todo, en modernizar o corregir los sistemas, y llegó el año 2000 y no pasó nada. Estaban mintiendo todo, entonces toda la gente que decía que eso era un problema. Entonces ahí pasa que en el fondo como que esa paradoja, oye, dado que finalmente no pasó nada, bien podríamos demandar a todos los técnicos que pronosticaron que había un peligro. No sé. Así que aquí yo también nuevamente pondría un poco en la duda qué tan serias son las intenciones de quienes demandan a los sistemas de salud suizos. Y si bien es cierto que puede que los datos que hayan presentado no hayan sido del todo correctos, y eso igual malo por la autoridad suiza, el suponer que hay una manipulación o algo así cuando efectivamente no ocurrió lo malo, cuando tal vez justamente esas medidas restrictivas, que fueron muy restrictivas, efectivamente dieron el resultado de que no se produjera ese mal inminente, qué bien, ¿no? Es para premiar a la autoridad eventualmente en ese punto más que tal vez castigarlo. Oye, y lo gracioso es que el delito sería algo así como asustar mucho a la población. O sea, ¿eso es un delito? Bueno, los artículos de prensa hablan de un artículo del Código Penal. Ahora, no conozco mucho la ley suiza para, para decir exactamente cuál es el delito que se lo acusa en más detalle, pero por lo menos los puntos son de justamente de causar terror y manipulación sobre la población, digamos, tal vez en forma injustificada. Yo creo que esa es la figura que se está intentando dar. Bueno, afortunadamente, y creo que una cosa fundamental ahí es que hay que evaluar si es que en realidad las advertencias tienen mérito en función de sus fundamentos, ¿cierto? De si acaso la evidencia comparada permite o no realizar tal o cual anticipación. Hemos tenido pandemias antes, sabemos cómo funcionan hartos virus y sus consecuencias, los problemas que ello provoca, y si esta cuestión se parece mucho, mucho, pucha, es razonable. Quizás no sea exactamente certero lo que uno pueda decir, sobre todo en general las predicciones son difíciles, sobre todo cuando son sobre el futuro. Eh, pero si después eso no resultó y no ocurrió, y bueno, porque se tomaron las medidas para que no ocurriera, claro, eso no es no es un pronóstico fallido, es un pronóstico en principio cierto y que se tomaron las medidas correctivas. Es como si te dijera, oye, va a chocar, frena. Y tú frenas y a consecuencia de que frenaste no chocamos. Y después me dijeras, oye, ¿por qué me andas diciendo que íbamos a chocar? Si viste, no chocamos. Claro, no chocamos porque frenaste. Entonces, es el tipo de consideraciones que habría que tomar. Si es que las decisiones son tomadas con el conocimiento que efectivamente se tuvo al momento de realizar la predicción. Y bueno, y parte no solamente de las predicciones respecto de las gravedades y los colapsos del sistema de salud, han sido temas, sino que también la evaluación científica, que ya con el tiempo se ha venido haciendo, a medida que han ido pasando ya más de un año de pandemia, respecto de las
distintas terapias que se han ido proponiendo, algunas con algún dejo de plausibilidad, otras derechamente desfachatadas, y que ahora han ido contando gradualmente con más o menos evidencia a favor o en contra. Tú nos ibas a contar, Mario. Sí, bueno, es bien interesante. Digamos, apareció, y lo vamos a dejar ahí como link en el podcast, saludconlupa.com. Apareció, digamos, un listado, digamos, de los medicamentos que han ido teniendo más o menos evidencias científicas con respecto si funcionan o no funcionan en el tratamiento del COVID. ¿Ah? Entonces, hasta ahora son varios los medicamentos que están listados y se clasificaron del 1 al 7, empezando con el 1, donde nos dice que sencillamente que la ciencia no lo avala, y termina con el 7, que es un tratamiento estándar. Y lo interesante es que salen una variedad interesante de medicamentos que se han ido o que se dicen que se usan, que no se usan, etcétera, etcétera. Y les va poniendo el puntaje dependiendo de esta clasificación, o del 1 al 7. Entonces nos podemos encontrar con medicamentos como la hidrocortisona, eh, la heparina, una serie de medicamentos que hemos estado escuchando que han salido al ruedo. El ibuprofeno, la vitamina D, que también por ahí se anduvo anunciando, los paracetamol, digamos, incluso hasta aparece el Viagra, que en algún momento parece que alguien pensó que también podía ser remedio contra el COVID. Bueno, muy interesante, y yo invito a los auditores a ver esta información que está en este link, saludconlupa.com, con prueba, digamos. Y además que aparece, digamos, también está desarrollado con la Fundación Epistemónico, ¿no? Así que interesante, revísenlo, y ahí podemos despejar todo lo que acontece con respecto a este tipo de medicamentos. Claro, porque así como hoy en día surgen perspectivas y dudas sobre una u otra terapia, nos encontramos con que en realidad no es primera vez en la historia de la humanidad que esto ocurre. O sea, normalmente hay dudas respecto de las distintas tanto terapias o políticas públicas que se puedan promover para tal o cual enfermedad. Y así viene siendo y ha venido siendo, por lo menos de que se tiene registro, y registro tenemos de lo que ocurrió en la gripe española, porque en esa época, Mario, también habían antimascarillas y otro Sí, bueno, tipo. bueno, antivacunas también hay desde que empezaron las vacunas. Y también, digamos, la gripe española también surgieron estos grupos. Bueno, primero vamos a hablar de la gripe española. La gripe española fue conocida así porque esta enfermedad partió en la Primera Guerra Mundial en 1918. Entonces, como España no estaba metida en la guerra, era el único país que informaba acerca de los acontecimientos que estaba ocurriendo con respecto a esta gripe, ya que todos los otros países que estaban en guerra no informaban nada, debido a que era prácticamente secreto militar, saber que había gente que se estaba muriendo por otras cosas. En realidad, hasta el día de hoy, la evidencia apunta de que esta gripe española no era de España, sino que surge en Estados Unidos. Me parece un regimiento que estaba en Estados Unidos, y de ahí se la llevaron a Europa, y ahí se esparció y después volvió ¿cuánto se llama? A Estados Unidos. Básicamente contó con tres olas gigantescas. La primera, que mató, no sé, algo así como 40 millones de personas, o sea, de ese nivel estamos hablando. Después hubo una que mató, en total, hubieron algo así como 60 millones con esta gripe. Incluso afectó a Chile. En esa época creo que se contabilizaron, según las estadísticas, algo así como 43.000 muertos en Chile, en un país
En ese tiempo creo que alcanzábamos a llegar a algo así como de 4 millones de habitantes. Bueno, indudablemente surgen todos estos tipos de grupos, incluso algo tan ridículo que atentaba contra, digamos, la hombría, porque los varones en la época tendían a escupir en el suelo, entonces era algo de varón eso de andar escupiendo en el suelo. En el momento se empezó a prohibir esto de andar escupiendo y también surgieron estas ligas de defensa de los valores masculinos, por así decirlo. Y también surgen estas ligas antimascarilla, que son básicamente los mismos cuentos que eh, tal vez no son los mismos, pero que hay en la actualidad. Pero fue bien importante este rechazo que se produjo, bueno, por distintos motivos, también económicos, indudablemente. Digamos, se empiezan a cerrar cuestiones de cuarentena, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que es interesante de las Hay cosas comparaciones, que pasan los siglos y siguen. sí, bueno, pasa que los siglos siguen ocurriendo fenómenos similares. Yo diría que los intereses humanos entre siglo y siglo se mantienen y, bueno, la sociedad industrial, capitalista o global, digamos, ya se venía esbozando a principios del siglo XX. Y efectivamente lo que era el comercio y toda la parte comercial que se ve justamente dañada cuando hay cuarentenas, cuando hay restricciones, fueron justamente los que intentaban las aperturas tempranas que también llevaron a que hubieran más olas de la gripe española y ese mismo tipo de lógica es la que también vemos hoy. Así que en el fondo ese tipo de impulso yo diría que no ha cambiado mucho en 100 años. De hecho, en su momento estuvo la Liga de Derechos Paternos de América, ¿cierto? Que ellos abogaban por el derecho de los padres a elegir si es que acaso sus hijos se ponían o no se ponían mascarilla. Muy similar a lo que tenemos Claro. y que hemos Era, seguido era viendo, la ¿cierto? Con el versión famoso bus de la libertad. De- claro, la versión antigua de no te metas con mis hijos. exacto, exacto. De estos padres por la libertad, que siempre usa el argumento de la libertad para plantear cuestiones que son bien poco liberales a la larga. Siempre esta idea como de libertad de yo individualmente hago lo que a mí se me antoja, pero independiente de lo que ocurra con el resto de la sociedad, eso no me importa. Eso no es libertad, es una libertad totalmente individualista, no una libertad social. ¿Sí? No sé por qué se me Y el tipo de da, argumentos es lo mismo. no sé por qué me da la impresión de que generalmente cualquier movimiento o grupo que ponga palabras demasiado por algo, generalmente es como una especie como de, de excusa premeditada para justificar que van por todo lo contrario. Generalmente los que dicen van por la libertad, generalmente no, en realidad no están interesados en la libertad, los que van por la vida, generalmente no, no están interesados realmente en la vida. No sé, es como medio extraño. Porque en el fondo, en este caso, justamente la libertad de no usar mascarilla larga no es una libertad, digamos, es un derecho, digamos, de seguridad de todos. Entonces, luchar por la libertad ahí, no sé. Es como cuando alguien que te está mintiendo y dice esto es verdad. Cuando alguien termina diciendo algo y tiene que afirmar que es verdad, es generalmente una buena marca de que probablemente te quieren mentir. Porque en el fondo, si alguien dice lo que dice, no tiene para qué decir que es verdad. Tú dices lo que dices y eso se asume y tú estás seguro de lo que estás diciendo. Si tienes que rematarlo con y es verdad, mm, es como decir, y esto es por la libertad, o esto es por, no sé, sospechoso por decirlo menos. Bueno, son eslóganes, pues, y yo no me detendría tanto en el hecho mismo de que puedan esgrimir un valor, ¿cierto? Nosotros mismos somos por la razón y la ciencia, ¿cierto? Eh, pero yo creo que una cuestión que sí llama mucho la atención en todos estos casos es la vehemencia, esta cuestión delirante, esta cuestión histriónica de gallos gritoneando en la calle, la libertad, la cuestión. Y yo creo que esa actitud, ante lo que sea que estén defendiendo, me da lo mismo, eh, yo creo que de buenas a primeras da a, ciertas luces de cuántos argumentos puede haber detrás de ellos. ¿Están planteando los argumentos o están meramente gritoneando? Y habitualmente el simple gritoneo suele ocurrir que enmascara la carencia de argumentos. Ahora, porque bueno, una cosa es creer cosas de forma
infundada y eventualmente tener miedos ante ello. Y lamentablemente son miedos que no son meramente declarados, sino que perfectamente pueden ser realmente sentidos por la gente que plantea este tipo de temores. Y así es como nos encontramos, por ejemplo, con una corriente que hay hoy con esta nueva red social de TikTok, que hay una tendencia entre usuarios de TikTok, tipo influencers, que son usuarios que no están vacunados y que por su parte ellos sienten o creen, no sé cuánto estarán eh, confundiendo su mundo virtual con su mundo real, pero sienten que ellos van a ser algo así como una especie de sobrevivientes solitarios, no sé, algo así como la película El Camino, no sé, como que quedan vivos ellos nada más, porque están viendo cómo a todo el resto del mundo los están vacunando con una vacuna que claramente los va a matar y les va a controlar la mente y qué sé yo, mientras que ellos de alguna forma van a estar libres y salvos de esta situación. Yo no sé qué opinan respecto de esta, en general, yo creo vale mucho la salvedad que vale la pena hacer de cuando hay influencers que hoy en día usan redes sociales, pero antaño siempre ha sido lo mismo. ¿Se acuerdan cuando venían con estas pulseras Biolectic que también traían a gente famosa, que no había redes sociales, pero había televisión, había matinales, habían estelares y gente famosilla que por ser famosilla la ponían ahí con la terapia, con el producto, con lo que fuera, haciendo un efecto halo. Anteriormente Y, recordémonos de la pulsera de ah, los 11 poderes, pues. no se puede, ¿Ah? el Omar Gárate y Don Francisco, ¿no? Claro, hay que acordarse de eso, ¿no? Y no sé qué piensan de esta nueva tendencia de estos sobrevivientes solitarios. Bueno, yo creo que lo más triste para ellos es que tal vez ellos están frotándose las manos, que de alguna forma u otra van a ser solitarios, digamos, para algún fin, digamos, y probablemente si es que va a morir gente no va a ser por eso, así que no van a quedar nunca solitarios como ellos estaban pronosticando. Pero como todas las modas, todo y todo este tipo de avisos medio apocalípticos siempre son medio vagos. Por ejemplo, ellos piensan que la vacuna va a matar gente, pero ¿en cuánto tiempo? Porque si yo puedo hacer un pronóstico, yo puedo asegurar que todos los que están vacunados hoy, de aquí a 100 años o 200 años, van a estar todos muertos, con seguridad. Pero van a morir de otras cosas, probablemente. Supongo que si las vacunas fueran tan malas como estos tiktokeros o mucha gente de influencers de redes sociales piensan, tendrían que ellos hacer una apuesta y decir, bueno, si la vacuna mata en una semana, una hora o un mes, digamos. Pero es un hecho, digamos, de que las vacunas han comenzado a ser probadas ya e inclusive usadas desde hace varios meses y no se están viendo muertes masivas por causa de la vacuna. Así que lamentablemente ahí espero que estos amigos tiktokeros y influencers en algún momento tomen caldo de realidad y se den cuenta que lo que están diciendo está en fondo cayendo fuera del texto. Bueno, yo mismo ya debería estar muerto de hace rato ya. Bueno, pero jugando con las probabilidades, si no se vacunan, tal vez algunos de ellos, lamentablemente, no alcancen a ver sus predicciones cumplidas o no, porque no van a estar para contarlo. Van a apostar en fondo a ser parte del premio Darwin, como dicen. Por si acaso, para los que no saben de qué se trata, el premio Darwin es una especie de sátira media cruel, tal vez un poco, de todos aquellos que hacen alguna estupidez o alguna cosa muy riesgosa que les lo lleva a una muerte prematura y totalmente prevenible, y por lo tanto previene que ellos eventualmente pasen sus genes a las siguientes generaciones, así por lo tanto el Darwin Awards es un premio para todos aquellos que están tomando muy malas decisiones respecto de, de su vida y su salud, entre otras cosas. Bueno, estos tiktokeros, dentro de todas las cosas que argumentan, es que estarían haciendo experimentos con nosotros en vacunas que están sin haber sido probadas. Para no entrar en demasiado detalle en ese asunto, aquí les vamos a compartir se lo vamos a dejar colgado, un enlace a el detalle que explica la FDA, la Food and Drugs Administration de Estados Unidos, respecto de eh, en qué consisten las vacunas que son autorizadas para uso de emergencia. ¿Ya? Porque aquí reclaman que, claro, están autorizando por emergencia
vacunas que no han sido lo suficientemente probadas, y que eso es lo que a nosotros nos está realmente arriesgando, ¿ya? Y la verdad es que no es tan así. Hay un seguimiento bastante cercano, hay fases que igual tienen que cumplirse y claro, hay ciertas cosas que se relajan, pero no es tan así como que derechamente se hace el experimento con nosotros sin importar las consecuencias. ¿Ya? La cuestión es más elaborada que eso. O sea, de hecho, yo he escuchado lamentablemente ese argumento de que justamente las vacunas no están probadas o que los gobiernos autorizaron a las farmacéuticas a hacer como pruebas masivas con toda la población con una vacuna no probada de personas muy cercanas a mí, digamos, personas que conozco y no estoy hablando de gente que venga de las chacras, por así decirlo, en forma un poco peyorativa, sino gente profesional, digamos, y colegas, digamos. Y resulta que ese es como su miedo, o sea, son personas que inclusive siendo profesionales y debian tener bastante estudio, no están dispuestos a vacunarse y su miedo es ese, que esta vacuna es una cosa experimental, se está experimentando alguna cosa extraña y con toda una compilación del gobierno. Pero muchas veces estas personas, por lo que he visto, no tienen ni se han preocupado, no tienen idea ni se han preocupado de investigar en qué consisten las pruebas de justamente para autorizar una vacuna o un medicamento en general, digamos. Las pruebas de fase uno, fase 2, fase 3, que es justamente todos los gobiernos que están aceptando y autorizando este uso de emergencia, igual están revisando sus resultados científicos para justamente darles un sí o un no a las vacunas. Entonces, ahí, en ese sentido, a todos aquellos que dudan, o sea, están en su derecho en preocuparse por su salud y dudar tal vez si es que efectivamente las vacunas son o no seguras, bien por eso. Ojalá se informen bien y no solamente se informen vía justamente videos de TikTok o páginas de Facebook o videos de YouTube justamente conspiracionistas donde dicen que en el fondo hay gente firmando que esto es todo un complot o algo, sino que averigüen bien cómo funciona la ciencia al respecto. ¿Qué significan todo esto de fase uno, Pero 2 o 3? claro, pero no importa, mi ignorancia es equivalente a tu sapiencia, ¿ah? Estamos viviendo este mundo que es un culto a este tipo de cuestiones, así que se produce una equivalencia. Eh, sí, lamentablemente sí, digamos, en el fondo. Pero ojalá, por eso, los que están tal vez en la duda y que justamente no han escuchado mucha más información, salvo tal vez gente que como nosotros le dicen, no, si las vacunas las necesitamos, y otra gente diciendo, no, las vacunas son un invento de la farmacéutica para envenenarnos. Aquellos que están en la duda, ojalá que no se queden solamente por lo que les dice alguien, sino que puedan ellos buscar información oficial y científica que hasta el punto donde llegue su entendimiento. Estoy consciente de que eventualmente no todo el mundo sabe leer un paper eventualmente o lee papers en inglés, digamos, publicaciones científicas y gráficos y estadísticas, o sea, ok, pero justamente ahí viene el punto de que no es lo mismo que alguien sencillamente opine y diga que esto es un veneno, nos quiere engañar sin ninguna prueba salvo lo que dice, versus estudios científicos que se han tomado en base a muestras de población y hay todo un esfuerzo en realizarlo de la forma más limpia y segura posible. No en vano, algunas vacunas han sido, inclusive sus fases de prueba han sido detenidas o cuando han habido casos de reportes de efectos secundarios graves, en países completos han detenido el proceso de vacunación justamente hasta averiguar qué está pasando. Eso muestra que justamente no es un experimento tan así a ciegas como estos amigos que cada uno de nosotros tiene a su lado, haciéndose, no, si carta blanca para que hagan este experimento masivo y si todo el mundo se muere, bueno, da lo mismo. Al contrario, se están haciendo muchas medidas de seguridad y de precaución para que ojalá tengamos todo lo bueno de lo que se espera de una vacuna y cualquier efecto secundario negativo o peligroso se pueda prevenir. Bueno, y por eso es que es importante también cómo se comunica el riesgo asociado a la vacunación, porque es fácil caer presa finalmente del pánico, ¿cierto? Y que a través del pánico la vacunación se detenga, porque efectos va a haber de una u otra naturaleza. Esos efectos son observados, son medidos, son cuantificados tanto en su frecuencia como en su gravedad y la distribución de frecuencias que eso tiene. Y también por eso es importante cuando a alguien le afectan este tipo
de efectos secundarios, el cómo se da cobertura a la vivencia personal de quien padeció esos síntomas no es irrelevante. Y así es como tenemos en muchos casos en que hay millones de casos que no tuvieron mayor inconveniente y que no están siendo permanentemente reporteados, sino que aparecen como un número, mientras que basta que haya un afectado que le causó algún problema más de la cuenta y ni hablar se le tocó alguna reacción severa para que sea publicado por todas partes, como le ocurrió a Eric Clapton, ¿no, Daniel? Efectivamente tenemos el caso de Eric Clapton, un caso casi de libro de efecto halo, donde en el fondo cuando algo le ocurre a al menos un famoso se le da mucho más cobertura por ser famoso que porque realmente sea algo necesariamente relevante. Pero en el caso de Eric Clapton hay que al menos reconocer el lado positivo, que él tomó las dos dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca, pero él sufrió bastante efectos secundarios en ambas dosis y esto lo terminó escribiendo en cartas que escribió en este caso originalmente fue a Robin Monotti y él a su vez compartió esta carta en Telegram y esto finalmente se ha masificado un poco en las redes sociales y en este caso explicó Eric Clapton que él tuvo una reacción bastante severa que le duró hasta casi 10 días después de la vacuna y que le costó recuperarse. Y después de eso, cuando tomó la segunda dosis, nuevamente se sintió pésimo. Sentía los miembros helados, que tenía mucho dolor, inclusive sentía las manos entumecidas, así que en el fondo por lo menos casi 2 semanas. Eso de verdad, claro, son síntomas de efectos secundarios bastante severos, pero para los que entienden un poco cómo funciona la vacuna, y lo que muchos expertos han dicho, bueno, efectivamente lo que uno espera de las vacunas es que el cuerpo reaccione y esa reacción en algunos casos puede ser muy intensa. Lo que es preocupante es una vacuna que no causa ninguna reacción, porque una vacuna que no causa ninguna reacción significa que el cuerpo la está ignorando y por tanto no está otorgando ningún tipo de inmunidad. Pero sin lugar a dudas que ojalá que el tipo de efectos secundarios sean más bien benignos. Así que, bueno, esto ha estado dando vueltas en un poco en las redes sociales, en algunos círculos, y efectivamente los efectos secundarios son dentro de los casos de eventos que son generalmente no tan comunes, el tipo o la intensidad que en este caso, lamentablemente para Eric Clapton le tocó sufrir, pero he esperado que se sientan cosas como fatiga, dolor de cabeza, dolor, inclusive fiebre, y pueden ser unos pocos días, 3 u 4 días es lo habitual. Pueden haber algunos casos más intensos, lamentablemente a don Eric le tocó tal vez esa experiencia, pero hay que, ojalá, también entender que el riesgo de efectos secundarios igual es menor, son escasas personas las que a veces sufren ese tipo de efectos, pero el riesgo de morir en caso de que alguien tenga COVID y no quiera vivir esa experiencia del efecto secundario de la vacuna es mucho más alto y mucho más riesgoso. Así que en el fondo hay un tema justamente de evaluación de riesgo que yo creo que las personas tienen que de verdad meterse la cabeza, más allá de que inclusive pudieran tener un mal pasar con la vacuna. Ahora imagínense que este fue Eric Clapton, que al menos él de todas formas se puso las dos dosis de la vacuna. ¿Sí? Imagínense este tipo de experiencias, este tipo de noticias, cómo vienen a ser utilizadas o podrían ser utilizadas en casos como los que hemos visto acá en Chile, de las campañas realmente que está haciendo personajes como Cristian Contreras Radovic, también conocido como el Dr. File, quien, bueno, dicho ya sea de paso y aprovechando su fama, se está al parecer postulando como una especie de candidato presidencial, al menos así él ha publicado una viñeta, un avatar suyo en redes sociales con una banda presidencial chilena, poniéndose ahí como presidente, ¿cierto? En un partido que estarían llamando al parecer Unión de Centro. Y hasta ahí, bueno, eh, será lo que su ego le dicte, pero el problema es que en esta campaña activa de desinformación contraria a las medidas sanitarias que se han estado intentando promover, él
estuvo este fin de semana haciendo una campaña en la Plaza de Armas, en Santiago Centro, en la cual instaba a la gente no exacta y directamente a sacarse la mascarilla, sino que a que les regalara una sonrisa. Entonces, ¿de qué forma conseguía que la gente que estaba ahí con su mascarilla le regalara una sonrisa? Bueno, pues bien, lo conseguía sacándose la mascarilla, ¿sí? Y más encima con harta gente, abierto a público, así que termina siendo hasta incluso una situación bien compleja de exposición sanitaria, por una parte de él mismo, ante la gente que lo visita, como en caso de que él se contagiara, de la exposición a contagio que pudiera él provocar ante las demás personas. Esto, por supuesto, también sin tener consideraciones de distancia. Y lo más grave, encuentro yo, y aquí no sé qué opinan ustedes, es que al hacer esta campaña, normalmente él induce a las personas adultas que están en su entorno a que ellas voluntariamente se saquen su mascarilla. Mientras que en una de las tomas que presenta, y ahí les ponemos el enlace, el video lo descargamos y ya lo subimos por redes sociales, ante la eventualidad de que lo vayan a bajar, ¿cierto? Él, entre comillas, convence o motiva a un niño que estaba acompañado de su padre, para que también se sacara la mascarilla. Entonces, por lo que estaríamos viendo que se estaría induciendo un comportamiento en un niño que expondría su salud, por una parte, pero además en la premura y en la insistencia para que este niño se sacara la mascarilla, viene Cristian Contreras Radovic, le toma la mascarilla él mismo y es él mismo quien le baja la mascarilla. ¿Ya? Y ahí ya yo creo que pasamos el umbral de la mera incitación a y nos transformamos ya directamente en alguien que estaría, creo yo, activamente eh, exponiendo a terceros, especialmente a niños, ante riesgos inminentemente graves para su salud. Y ya no me queda tan claro incluso qué tan legal sea eso. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, la versión corta y educada es que este amigo Cristian Contreras Radovic es un irresponsable de marca mayor, porque en el fondo no solamente él en su foro interno puede mejor pensar que el virus no existe o que la pandemia, todo tipo de cosas, pero cuando ya comienza a incentivar a personas con esta sonrisa regalada a exponerse o arriesgar su salud con tal de cualquier tipo de propaganda o lo que sea, eso es directamente irresponsable y no solamente irresponsable, sino abusivo en caso de a un niño sacarle la mascarilla de forma que no se puede decir que en realidad lo haya hecho el niño con su consentimiento, especialmente en el caso de un niño donde si ve que un adulto va y hace eso, tiene bien pocas posibilidades de mejor eventualmente decir que no, aun si es que el niño fuera consciente de los riesgos que esa acción tenía. Así que por lo bajo yo llamaría que esos actitudes son irresponsables y en el caso del niño directamente un abuso. Y un abuso de los derechos de un menor de edad, que no sé si es que la autoridad chilena realmente tiene los pantalones para hacer algo al respecto. Bueno, sería equivalente efectivamente a un abuso menor, una cosa así, ¿ah? Incluso tal vez hasta la defensora de la niñez debería tomar parte en el asunto. Sí, mira, bueno saberlo, yo no había pensado en ella, porque estamos viendo la forma de elevar este caso al Ministerio de Salud y yo creo que ciertamente el caso de la Defensoría de la Niñez tendría algo que decir. Vamos a indagar esa beta. Ahora lo preocupante es que si esta persona está, entre comillas, intentando, no sé si armar o ya armó un partido político, un movimiento político y quiere usar su popularidad, digamos, porque en el fondo, mal que mal, este amigo aparentemente tiene un cierto arrastre y tiene gente que lo considera algo así como alguien medio iluminado, medio mesiánico. Así que tiene su fan club y sus seguidores. Pero si está con ese tipo de actitudes ya, inclusive de chiquitito, digamos, cuando solamente está pensando en ser candidato, no quiero ni imaginar qué tipo de cosas en un mundo de fantasía distópico, si el tipo llegara a ganar una elección presidencial y fuera el presidente de la República,
no me quiero ni imaginar qué tipo de medidas va a tomar. O sea, no sé. O sea, tendríamos un Trump 2, digamos, pero versión chilena y, y algo así, digamos. Así que, bueno, no sé. Solo espero. Si fuera cristiano creyente diría Dios quiera, pero ojalá que el universo conspire para que en el fondo algo así no ocurra o la gente sea lo suficientemente sabia para darse cuenta de lo peligroso que sería elegir a alguien como él. Era simpático que mientras él hacía su performance, las personas que compartían con él le comentaban que ellos querían saber la verdad, ¿sí? Y que confiaban mucho en él, o por supuesto todos los comentarios cortados para solamente... Es un tipo que se nota hasta cómo se engomina el pelo, que tiene un ego bastante hinchadito, ¿ya? Y una de las cosas que se nota viéndolo como cineasta, si tú quieres, es cómo va seleccionando las frases que son más aduladoras con respecto a él mismo, con él como el Mesías, como el inspirado, como el que trae la verdad y la revelación. Es una cuestión que yo creo que da para análisis psiquiátrico, muy, muy simpático. Digo, como fenómeno, claramente una situación bastante perversa desde el punto de vista social. Y bueno, finalmente como es un tema que hemos venido reiteradamente mencionando aquí en el programa, son el tipo de actitudes que se fundamentan en creencias erróneas. ¿Sí? Dado el tipo de burradas que uno cree, así tanto uno condiciona las decisiones que toma. Y las teorías de la conspiración son siempre fuentes que promueven no solamente esta característica común de ser simple, ¿cierto? De que quien detenta la verdad revelada de la teoría de la conspiración además pasa a ser alguien especial porque accede a algo que los demás no, ¿cierto? Sino que, peor todavía, en la medida que van siendo cada vez más populares, van induciendo y van formando peso político, de gente que finalmente toma elecciones ya derechamente de representantes políticos en torno a la creencia en este tipo de conspiraciones. Y en particular, hay una que hace rato que viene dándose vuelo, que es a propósito de lo que se ha venido llamando las guerras posmodernas o las guerras de cuarta generación, en donde ya no estaría habiendo solamente la guerra clásica de un Estado en contra de un Estado, del ejército de un Estado contra el ejército de otro Estado, sino que ya se empieza a abrir el panorama en la que las guerras pueden ser acometidas ya sea por grupos terroristas, por células agrupadas de distinta ideología, por grupos inorgánicos, por organizaciones espontáneas, muy ágiles y muy eh, difíciles de prever, de detectar, de controlar y de contrarrestar, eh, y que ha venido siendo denominado como la revolución molecular. ¿Ya? Esta revolución molecular vendría a ser una revolución que, en vez de ser instigada derechamente por una cabecilla clara, un dirigente, un líder claro y un grupo claro, pasa a ser una revolución realizada por moléculas, por grupos disgregados, pero organizados de forma tenue, de forma frágil, no de forma vertical o piramidal como pudiera ser el caso de un ejército o una cuadrilla revolucionaria. Y Mario nos quiere contar sobre este término, de dónde vendría y cuál era su autor. Bueno, bueno, yo me empecé a enterar de este asunto no hace tanto tampoco, ¿no? Me enteré por un tuit que publicó este señor Uribe, expresidente de Colombia, justamente comentando el tema de la revolución molecular disipada. Y en ese momento, los periodistas, digamos, colombianos o los medios empezaron a tratar de seguir de dónde venía esta cosa. Bueno, y se encontraron con un señor chileno, el señor Alexis López, que tiene, bueno, acá en Chile es conocido en los medios porque en algún momento era un seguidor, él ya se declara que no es eso, pero
de ideología nacionalsocialista, nazi. ¿Ah? De hecho, organizó por ahí algunos congresos relacionados con el tema. Pero buscando nos encontramos, digamos, de que este concepto, que era de revolución molecular, era muy anterior. Y de hecho viene de un libro escrito por un señor de apellido Guattari, Félix Guattari, un francés, que, bueno, es de es un filósofo, digamos, es un filósofo de esta escuela posmoderna francesa. ¿No? Entonces ya partimos un par con el tema. ¿Ah? Él, él fue, digamos, de esta izquierda posmoderna, que nosotros podríamos decir que es de esta izquierda reaccionaria, digamos, y para rematarle al tipo, o fue, digamos, psicoanalista, así que el, la, el mejor análisis de todo, digamos. ¿Ah? Y él escribió este libro que se llama Revolución Molecular en el año 1977. Entonces, em, este libro, digamos, es como por esto, por esta gente del otro lado, digamos, de la derecha conspiracionista. O sea, aquí tenemos por un lado a la izquierda postmoderna que está desarrollando un manual de cómo llegar al poder, me imagino. ¿Ah? Y por otro lado tenemos esta derecha conspiracionista que dice que todo está basado en este libro. ¿Ah? Eh, Todo es bastante, ¿cómo podríamos decir? Delirante, digamos, toda la concepción de este asunto. O sea, y se supone que es lo que pasó en Colombia, lo que pasó acá en Chile. eh, bueno, en general las teorías conspiracionistas siempre le caen muy bien a uno porque nunca tengo la culpa yo. O sea, siempre es por, por otras cosas. Hay otros que están haciendo que a mí me vaya mal. No es que yo haga mal lo que estoy haciendo, sino que, por lo tanto, hay una seducción acerca de las teorías conspiracionistas. Bueno, yo no les voy a recomendar leer a filósofos postmodernos porque desde mi punto de vista es una real pérdida de tiempo, digamos. Y bueno, las teorías conspiracionistas, ya vimos el resultado, digamos, con el señor Trump. ¿No? El señor Trump, eh, casi todo su gobierno se cimentaron en una diversidad de teorías conspiranoicas, cuál más ridícula que otra. Pero bueno, ¿ah? Hay gente que evidentemente cree en este tipo de teorías conspiranoicas porque, bueno, son esta verdad oculta y yo conozco esta verdad y por lo tanto tengo esta verdad que todos son unos borregos y bla, 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 bla. Bueno, yo llegué a este mira, no hemos querido todavía abordarlo muy a fondo en este podcast, pero es un tema que todavía le estamos dando algunas vueltas, porque es una madeja larga, ya tiene harto paño ahí para cortar. Es un tema, como escéptico, un tema bien simpático, ¿ya? Es un tema jugoso, ¿ya? Eh, porque, bueno, el motivo por el cual ahora en este podcast lo estamos tocando fue a propósito de un video que publicó un señor que se llama Jesús Pérez Triana, que es un sociólogo en español, que es youtuber también y que se dedica al hobby este medio hobby, pero medio en serio, de estos análisis de seguridad y defensa. ¿Ya? Y hay toda una corriente de gente que analiza, ¿no? Las armas que compra cada país, los tamaños de sus ejércitos, las estrategias que han tenido, los beneficios, los perjuicios, las alianzas, cómo todo el tema geopolítico, y son verdaderos nerds del asunto. Bueno, uno de estos caballeros es desde la sociología, Jesús Pérez Triana, y sacó un video que se lo vamos a enlazar que se llama, titulado Revolución Molecular en Chile. Pregunta, ¿impostura intelectual? Porque, bueno, una de las cosas de las que a él le llama la atención es que este cuento ya se venía diciendo en España a propósito del estallido que hubo en Cataluña, ¿se acuerdan? Por todo el asunto
bueno, por varios asuntos. Se les quedan un montón de temas ahí económicos, qué sé yo. Pero que ya en aquella época se hablaba de este movimiento separatista, ¿cierto? De que estaban haciendo una revolución y que ahí el gobierno les tiró a la policía encima, hubo gente presa por eso. Y al momento de explicar qué es lo que estaba pasando, saltaba gente hablando de este asunto de la revolución molecular, que eso es lo que estaba ocurriendo. Y esto cuando se transforma en teoría de la conspiración. Porque claro, todos los que hemos participado de una u otra forma, algunos más, otros menos comprometidos, ya sea en redes sociales o en agrupaciones de distinta índole, algunos más políticos, otros menos, algunos más beligerantes, otros menos, algunos más participativos, otros menos, algunos más de la calle, otros más de la academia, otros más de escrito, otros más de internet, qué sé yo. Eh, Más o menos, no se demora mucho en ir conociendo rápidamente varios de las cabezas pensantes de cada agrupación, y más o menos el tamaño, cuántos pelagatos son cada uno de ellos. Y vas teniendo, a mí me hace mucho sentido todo este tema de esta teorización que hacen de la explicación de la, eh, bueno, serían revoluciones moleculares cuando son revoluciones, ¿cierto? O en general cuando son estos movimientos políticos o estallidos sociales en los que, vistos desde un poder centralizado y de una teoría política acostumbrada a lidiar con unas pocas líneas grandes, gruesas de pensamiento, de repente se encuentran con que estamos en el siglo XXI y parece que hay mucha gente pensando muchas cosas que ahora se comunican, entonces eh, la capacidad de aglomeración de distintas agrupaciones, más la, la divergencia de ideas o matices de análisis, termina ocurriendo que al final de cuentas hay montones de agrupaciones, ¿sí? Y si además vemos quiénes gobiernan, qué edad tienen quienes están gobernando, no sé, si acaso usan o no celular, no sé, no sé, pienso en un Piñera, en un Uribe, o un Zapatero, no sé, y se encuentran de repente con que yo dudo realmente si es que acaso entienden algo de lo que está pasando, como que están pasando tantas cosas y necesitan que alguien venga y les haga un informe donde les cuentan cosas del K-pop, ¿cierto? Y, y dónde aparece la teoría de la conspiración en todo esto es cuando empieza a suponerse o a intuirse o a adivinarse, nunca de forma clara, quiénes son los cabecillas y vuelve como a, a fraguarse o a imposturarse, y por eso él plantea esta interrogante, si acaso eso no es una impostura intelectual, cuando se impostura la existencia de una especie de comando central de una cabeza grande pensadora que de una u otra forma está coordinando todo y organizando todo, y que está al tanto y al dedillo, y conoce el detalle de todo lo que está ocurriendo, y está orquestando a los distintos actores de esta cosa que se ve como tan atómica, tan molecular, y ahí surge la conspiración, ¿cierto? Donde se postula la existencia de esta entelequia tras bambalinas, y que lamentablemente no se acompaña de la suficiente evidencia para poder decir, bueno, aquí está, este es el personaje que dictaminó esto. ¿Ya? Oye, Y pero sí, disculpa, lo interesante es que estos tipos es como que se retroalimentan, ¿no? O sea, esta izquierda, bueno, en los años 70 seguramente esta izquierda era la izquierda posmoderna, que en la actualidad ha derivado con esta izquierda feng shui, digamos, ¿eh? Pero esta izquierda posmoderna se retroalimenta con esta derecha conspiranoica y hacen una cuestión ahí increíble. O sea, bueno, pero en el video que le vamos a colgar, este señor nos dice que nos podemos vacunar contra este tipo de cosas y nos da una vacuna. Justamente es otro libro y ese libro se llama Imposturas intelectuales, escrita por el señor Alan Sokal. bueno, claro, ahí Alonso Cal en particular hace festín con el postmodernismo, ¿cierto? Muy bueno. Está el impostor intelectual y después está la continuación, que se llama, se me olvidó el nombre en este momento, el que me leí yo, pero también, realmente un tipo que destaca por su análisis epistemológico. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que termina diciendo este señor Jesús Pérez Triana? Y es que este tipo de situaciones tienen explicaciones cuando empiezan a verse y que
A diferencia de lo que ocurre con la teoría de la conspiración, que es simplona y que tiene este saborcillo de ser revelado, ¿cierto? Eh, Cuando se empiezan a ver cuáles son las situaciones sociales en términos de ya, qué pasa con el ingreso de la gente, qué pasa con la estabilidad laboral, qué pasa con la jornada de trabajo, qué pasa con su calidad de vida, qué es lo que pasa con la distribución del ingreso, qué es lo que pasa con el sistema de salud, qué es lo que pasa con el sistema de pensiones, qué sé yo. O sea, cualquiera que haya estado mínimamente atento a las redes sociales, en el caso de Chile, en los últimos, no sé, 10 años por lo menos, y si es que no más, el caldo de cultivo de cabreamiento ya generalizado que había, pero hace rato, pero por multiplicidad de factores, por prácticamente cualquier indicador social que tú quisieras mirar, ya le estaba entregando fiebre hace mucho tiempo. ¿Cuánto cuesta para que de ahí pases a una explosión? O sea, acordémonos cuando nuestro gobierno amoroso, ¿qué cosa decía? Cuando subía el transporte público, ¿cierto? Salía el ministro de Transporte diciendo que, bueno, que puede levantarse más temprano para aprovechar la tarifa de horario bajo, ¿cierto? Hay gente que ya tiene problemas para poder dormir en tiempo y tiene jornadas gigantescas de trabajo y desplazamiento. Cuando sale el ministro de Economía por un IPC que está disparado, y diciendo que deberíamos estar alegrados porque las flores habían bajado más de un 3%, entonces los románticos iban a poder enviar flores, ¿cierto? Cuando sale un ministro de salud diciendo que... Y todo esto una seguidilla, era semana que había, era una declaración tras otra, ¿cierto? Salió un ministro de salud diciendo que en realidad no era tan terrible el tema de los tiempos de espera en los consultorios, porque ahí la gente aprovechaba, hacer vía social y los abuelitos podían conversar, así que como que iban a pasarlo bien, ¿cierto? Así que está bien eso. Y además hacen una ley que llama la ley Ágora Segura, ¿cierto? Que a propósito de una serie de estallidos sociales que ya venían hace rato retumbando tanto en colegios como en universidades, donde ya finalmente terminan con las fuerzas especiales metidas adentro de los colegios. Y no fue precisamente la forma políticamente más inteligente de enfrentar ese conflicto. Termina provocando que los colegiales organizan estas evasiones masivas en el sistema de transporte público a propósito del alza del transporte público. Y así se van sumando una serie de actores donde cada uno de ellos estaban a una gota de que se les rebasara el vaso o a una chispa de que se encendiera el reguero, con muchas organizaciones sociales abordando distintos temas. Y se les forma esta revolución molecular. ¿Sí? ¿Y dónde viene la conspiración? Como decía anteriormente, porque, pero es que todavía no terminaba de caer, o sea, habían lanzado la primera Molotov y esa Molotov todavía no llegaba al suelo. Y ya sabían perfectamente quién estaba detrás de esto. Estaban detrás de esto, bueno, había que ponerse de acuerdo quién es el que está detrás de esto, ¿cierto? Estaban detrás de esto, pucha, no sé, gente que le gusta el K-pop. Está detrás de esto los narcotraficantes. Está detrás de esto, por supuesto, el Partido Comunista y el Frente Amplio. ¿Quién? No sé, alguno por ahí, un pajarón que tiró un tweet por ahí, así que ya, ese es. Salió una periodista venezolana, una tipa que viene acá a la pura estupidez, que efectivamente es mandada por el gobierno venezolano para acá. Pero ya, como la tipa siempre está hablando cabeza de pescado y como ahora las dijo entre medio de la revuelta, entonces eso es claramente evidencia que es el gobierno venezolano el que está detrás de toda esta explosión social. Y también son las FARC y también los narcotraficantes de las FARC y los mapuches, por supuesto, también los mapuches y la CAM. Y salió, no sé, ya ni me acuerdo si salió Putin, la China, faltó Norcorea, no sé. Entonces, ahí es donde aparece la teoría de la conspiración, ¿sí? El problema es que una vez que se cree ese tipo de- de explicación, ¿cierto? Que, como decía, más encima, ni siquiera se ponen de acuerdo en ellos mismos respecto de quién es el que está detrás supuestamente de esta revolución molecular y le agregan el adjetivo de disipada, es que bueno, entonces hay que tomar represalias en contra de estos agentes, po, ¿sí? Y ya rápidamente quieren a los militares en la calle y quieren que se vaya a reprimir por aquí, por allá, a matar a tal y a cual, y chupalla. Entonces, eh, es complicado cuando gratuitamente se imputa la responsabilidad de hechos sociales graves a una persona o a un grupito de personas, porque dado que son hechos sociales graves, va a haber reacciones que pueden ser tanto o más graves todavía, y que si están erigidas tales personas como los responsables, lo más probable es que esa represalia grave se enfoque en contra de ellos.
Bueno, el tema es que, como siempre, lamentablemente, los políticos, la política está casada con una visión ideológica de la realidad. Entonces, no, la realidad, digamos, como yo tengo la verdad, por así decirlo, de cómo se deben hacer las cosas, y si la realidad no se ajusta a esa verdad que tengo yo, bueno, es peor para la realidad nomás. ¿Ah? Eso es lo que pasa. O sea, aquí hay una cuestión, siempre hay una cuestión ideológica de por medio, y ese intento ¿cuánto se llama? De cuadrar el círculo, o sea, de que esa ideología que yo la profeso, que yo la estudié, que etcétera, etcétera, y que trato de aplicarla a la realidad social, y lo normal es que no funcionen. Entonces, y como no funcionan, entonces vengo, digamos, no es que yo esté equivocado con mi ideología, sino que hay otros individuos que son los que atentan contra mi ideología. Es una tontería. Siempre hay que cuidarse con ese tipo de cuestiones, con ese tipo de pensamiento donde la ideología, que puede ser una ideología religiosa, puede ser una ideología sociopolítica, etcétera, hay que tener cuidado porque las ideologías siempre son apegos, un apego psicológico, como he dicho anteriormente, un apego psicológico, algo que pensamos que es verdad. ¿Mm? Entonces nos enamoramos de esas, de esas cosas que nosotros pensamos que son verdad, pero en realidad muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, eh, por ahí tal vez uno debiera ser más crítico consigo mismo y darse cuenta estas ideologías que profesamos y que nos matamos por ella y que vamos a matar otros gallos por ella y que etcétera. Bullshit. ¿Ah? Solamente, y hay que verificar si muchas de estas hipótesis que yo hago son hipótesis que yo tengo este apego, ¿ah? Este apego psicológico, que no sé si son verdades o no, verificar si funcionan o no funcionan. Bueno, escuchándolo en todo caso, yo encuentro que acá hay un problema serio con esta teoría de la revolución molecular anticipada, que, bueno, yo la verdad voy a partir haciendo una declaración que no soy experto mucho en el tema, estoy escuchándolo a usted, entrando un poco cómo funciona, pero el hecho que se declare que algo es molecular y disipado, en el sentido que son como pequeños elementos disconexos de estas moléculas y además disipados, o sea que no tienen una acción muy intensa, sino que es como una especie como de acumulación de pequeñas cosas disipadas que a la larga suman algo, hace que toda la teoría conspirativa sea altamente infalsable y muy significativamente sensible a las interpretaciones de quienes creen en ella, de interpretar cualquier pequeño evento, justamente pequeños eventos, que confirman justamente, en la opinión de quien cree esto, que toda esta teoría es real. Y eso es preocupante, porque en el fondo la realidad siempre tiende a ser caótica y van a haber distintas personas haciendo distintas cosas en distintos tiempos, en distintas direcciones. Y efectivamente, algunos de esos pequeños eventos van a ir en alguna dirección que si la teoría dice que hay una intención detrás de esto en tal dirección, si yo busco con atención y pongo a ver los eventos del día a día, más temprano que tarde voy a encontrar un caso donde alguien fue justamente molecularmente y muy disipadamente en esa dirección. Y ahí yo tengo entonces evidencia, entre comillas, incontestable de que efectivamente todo este movimiento detrás, lo que sea, es real. Entonces es imposible falsar, porque en el fondo, ¿cómo demuestras que eso es falso? Porque en el fondo siempre va a haber algún caso donde alguien va a ir en esa dirección, aunque sea por equivocación. Entonces, ¿cómo demuestra la falsedad de ello? Y eso yo diría que este tipo de teorías conspirativas son casi imposibles de demostrar falsas.
Y aún Oye, peor, Daniel, no hay como mostrar la disculpa, verdadera, porque en el fondo, justamente sus definiciones son pequeñas cosas que uno puede observar. disculpa, Daniel, tú mencionaste una palabra, falsar, y vamos a decir que la palabra falsar es un término acuñado por un filósofo, Karl Popper, ¿no es cierto? Y con esa palabra se refiere a experimentar, es decir, a someter la proposición a experimentación y poder determinar si es verdadera o falsa. No, ni siquiera es eso. Yo diría que lo que Popper se refería era que uno siquiera debería poder idear un experimento, que inclusive podría ser imposible de realizar en ciertas circunstancias, pero uno tiene que ser capaz de imaginar algún caso que de experimentar y lograr un resultado pudiera siquiera demostrar que algo es falso. Es peor aún. No solamente que pueda llevarse a cabo un experimento, sino que tengo que tener alguna posibilidad de que si hago esto y tengo resultado A, yo digo que esto efectivamente va a favor de mi teoría, pero se puede dar el resultado B que mostraría que es falso. Y en este caso, ¿cómo muestra entonces con una cosa molecular y disipada que es falsa? ¿Cómo lo haces? Bueno, ahí una de las cosas que mencionaste, muchacho, que a propósito, también le vamos a dejar un enlace a un señor Oscar Fuentes, chileno, que también se dedica al tema del análisis, seguridad y defensa, que entrevistó a este Jesús Pérez Triana en un podcast que lo titularon Guerras de Cuarta Generación y Chile, ya donde indagan bastante en detalle lo que pasó acá en Chile. Y, o digamos, desde el punto de vista de esta cosa, revolución molecular disipada. Y el español lo que decía era una cuestión que creo que sirve bastante como rasero para este tipo de situaciones. Y es que la realidad social en general es compleja. La cantidad de causas es compleja, interactúan de forma bastante enrevesadas unas con otras y provienen de distintas disciplinas. Entonces, cuando se necesita dar una explicación de un fenómeno social, una de las primeras cosas a las cuales uno tendría que ponerle ojo es cuando la explicación que sea del problema es simple. ¿Ya? ¿Por qué ocurrió el estallido social en Chile? Ah, es que Venezuela. Pum. No, es que el Partido Comunista con el Frente Amplio. Pum. No, es que ya no sé quién más. Y, yo no sé si es cierto o es falso, pero casi a priori yo pensaría que están equivocados. ¿Por qué? Porque el fenómeno es complejo y la explicación es simplona. ¿Ya? En general, una explicación más acabada, y bueno, y varias de ellas, él explora el caso de Cataluña, por ejemplo, de todo lo que fue la revolución allá. Eh, Efectivamente hay montones de causas y justamente cuando se empiezan a analizar en detalle, con más tranquilidad y ya no buscando tener ahí una cabeza de turco a la cual culpar de todo, eh, van surgiendo explicaciones. ¿Sí? Explicaciones que por supuesto requieren más análisis, requieren más datos, requieren más complejidad de análisis y que finalmente, creo yo, terminan dando un entendimiento bastante más acabado, tanto a nivel de diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo y por lo tanto, en consecuencia, faculta a la posibilidad de prescribir mejores soluciones para ese tipo de conflictos. Y ellos hablan ahí de conflicto, de qué significa el conflicto y qué sé yo. Y, y lo otro, que también, al menos en el caso de Chile, bueno, en general en todos los grupos extremistas, en el caso de Chile tenemos un modelo que fue implantado a fuego y que, bueno, como bien comentaba Mario en una conversación que teníamos anteriormente, cuando se habla del modelo chileno, el gran experimento chileno. ¿Por qué se habla de experimento chileno? Porque el modelo que se implementó acá se implementó para experimentar, porque no había evidencia que demostrara las virtudes del modelo que se suponía que podía tener. ¿Ya? Y todas sus virtudes han sido más bien supuestas y han sido exaltadas políticamente, mediáticamente por partes muy interesadas en ello, haciendo unos usos bastante sesgados, bastante mañosos de ciertos indicadores y puntos, y sistemáticamente fallando en análisis más complejos de lo que estaba ocurriendo en el país. Y el resto de la gente que no estaba dentro de la OS hegemónica hacía este tipo de análisis, o bien derechamente no tenían cabida, o cuando la tenían eran para ser ridiculizados con espantapájaros argumentales, fijándose en algún detallito, nada más. Y finalmente el resultado de todo ello es que el análisis y la comprensión de lo que estaba ocurriendo en Chile se hacía de forma sistemáticamente interesada en defender el legado. Ellos llaman el legado con mayúscula al legado
de lo que vendría haciendo tanto la Constitución como la política y la economía instaurada desde el régimen de Pinochet y su Chicago Boys. Entonces, una de las gracias, y que es el resorte psicológico de quienes alegan, o de quienes propugnan esta teoría de la conspiración, es que ante una revolución como esta, si es que lo que se consideraba que era un oasis, este país, ¿cierto? Un oasis en Latinoamérica, que está todo tan maravilloso y que de repente viene esta gente enojada aquí y que no saben de qué cosa a destruir todo, hay un tema duro de disonancia cognitiva en entrar a asumir que posiblemente lo que esté ocurriendo es que si le hacía un poquito de doble clic a lo que yo estaba diciendo de las maravillas de este modelo, ya más rápido que tarde uno terminaba dándose cuenta de que la verdad no era tan maravilloso. Y de hecho era bastante deplorable en muchos aspectos. Y llegar a asumir eso, en un modelo que ya, con el cual ya había un fuerte compromiso ideológico y emocional, incluso hasta una identidad patria disociada de ello, eh, no es algo que se fuera a conceder tan fácilmente, como que la conclusión a la cual uno puede llegar a esta revuelta es que este modelo ahí está destruido, no trajo lo que se necesitaba que trajera, hay mucha gente descontenta que de verdad que lo está pasando mal y se quiere un cambio. Aceptar eso es duro. Entonces hay que resistirlo a como de lugar, las ideologías se hacen cargo de ello y cuando quieren recurrir a cierto sesgo o cierto atisbo de intelectualidad, la forma tonta con la cual la ideología satisface esa necesidad de intelectualidad es mediante teorías de la conspiración. Y ahí fácilmente tenemos una explicación simplona en donde se cumple un objetivo psicológico fundamental y es que la culpa no es mía, ni del modelo que yo defiendo, sino que la culpa es de esta gente que está organizada y traída de Disculpa. afuera. ¿Sí? Bueno, yo no sé si nos trajo lo que esperábamos, qué sé yo, no me arriesgaría a decir tanto, ¿ah? Yo creo que las sociedades de alguna manera van evolucionando y lo que era bueno ayer, teníamos hasta ayer, tal vez mañana quiero otra cosa. O sea, me explico. Si yo decimos vamos a hacer que la educación básica sea gratis, seguramente en unos cuantos años más vamos a querer que la enseñanza media sea gratis. Y seguramente, o sea, la política es eso, en el fondo, es ir superando ciertas cuestiones que tiene la sociedad, ¿no es cierto? E ir dando oportunidades, una serie de cosas. Em, yo yo no soy precisamente un defensor del modelo neoliberal, pero yo me imagino que hizo su aporte. Tal vez no todos, como dices tú, no todo lo que esperábamos, pero sí hizo un aporte. Ahora, tal vez, yo no sé si haya que cambiar totalmente el modelo, si vamos a conservar partes de él o sencillamente nos vamos a ir a otra cosa. Eso yo no lo sé. Lo que sí sé es que normalmente, cuando tú tienes un martillo como herramienta, piensas que todos los problemas son clavos y tratas de ¿cuánto se llama? De clavarlo. Yo preferiría tener una herramienta, una maleta de herramientas para enfrentar una diversidad de problemas. Es posible que algunos problemas los podemos resolver con las herramientas de esta parte qué sé yo, del espectro, seguramente otras vamos a poder resolver con otras partes del espectro. Es decir, no casarse con una visión de lo que hay que hacer. Bueno, ese es mi opinión, digamos, ¿no? Eh, Encuentro súper interesante que Luis haya mencionado el tema de la disonancia cognitiva, que es un temazo y que igual es controvertido. Han habido muchos autores o psicólogos, sociólogos que han discutido si realmente la disonancia cognitiva es como tal.
pero si uno se retrotrae al autor de esta teoría de la disonancia cognitiva, el Leon Festinger, que investigó una secta para ir por los años 50 y escribió un libro respecto de ello que se llama Cuando las profecías fallan. Y básicamente la tesis de Festinger era que cuando una persona se encuentra bajo una creencia, pero no en cualquier creencia, o sea, yo puedo creer que hay cerveza en mi refrigerador, digamos, y si voy y me doy cuenta que no había cerveza, no, mi visión del mundo no va a cambiar, no voy a cometer suicidio, ni voy a tener una crisis existencial. Pero hay creencias que son muy arraigadas, que emocionalmente justamente atan a la persona y que la falsedad de tal cosa, digamos, realmente me haría daño. Ese tipo de creencias justamente que en este caso Festinger la estudió en base a una creencia religiosa de un culto de su época. Él planteó que cuando habían hechos o eventos que desconfirmaban a la creencia, que en el fondo mostraban que era falsa, la forma de esto crea una disonancia, crea una incomodidad mental y emocional fuertísima. Y habían tres formas de solucionarla. Dentro de la persona por un lado podía ignorar la realidad, por así decirlo, en su fondo ni siquiera prestar atención a este evento que muestra que niega lo que yo creo. Entonces es como cuando alguien no sé, quiere mucho a una persona y esta persona muere, yo ni siquiera acepto que esta persona murió, por así decirlo, no. ¿De qué me estás hablando? Sigue viva, digamos. La segunda posibilidad sería aceptar justamente que este hecho niega mis creencias realmente ocurre, o sea, aceptar que estoy equivocado. En este ejemplo podría decir como aceptar que la persona murió. Y la tercera, que era la más interesante, que fue lo que el gran aporte de Festinger diría, es que la persona puede racionalizar los eventos que está viendo y la evidencia que está presentando de una manera extraña para llegar a una nueva teoría que permita que, a pesar de este hecho, yo pueda mantener mi creencia. Y en el caso, por ejemplo, si es que, por ejemplo, la persona murió, yo puedo decir, ah, no, pero en realidad ella sigue viva en un mundo feliz, digamos, en alguna otra parte. Ahí está su cadáver, pero ella no ha muerto. Esta persona realmente no ha muerto. Sigue acá, sigue con nosotros, por ejemplo, una cosa así. Entonces, en el caso, yo creo, de esta historia, de la historia chilena, donde había mucha gente que creía que el modelo chileno era perfecto y funcionaba súper bien, esa era su creencia, digamos, y tal vez más o menos dogmática. Cuando se encontraban con el tejido social, yo creo que en el fondo se encontraban con que había un descontento que no podían comprender. Y ese era un hecho. Entonces, ¿cómo resolvieron o cómo están resolviendo hasta el día de hoy tal vez esa disonancia? Es que justamente están culpando que no es el modelo el malo. No es que ellos estuvieran equivocados todos estos años, pensar que el país estaba bien y tienen que buscar alguna racionalización que permita explicar los hechos, que hubo un estallido social, que hay gran inconformidad social, y sin embargo permita salvatar al hecho de que el modelo era perfecto, o que el modelo está bien. El modelo siempre estuvo bien, digamos. Pero entonces, ¿cómo explico esto? Y ahí yo creo que todas estas teorías curiosas de estas revoluciones moleculares o todo tipo de teorías del K-pop, intervención extranjera o extraterrestre, tienen cabida. Y son una forma tristemente psicológica de gente que no puede aceptar, por así decirlo, la realidad y necesita salvar su creencia a toda costa. En el fondo, no lo hagan en casa y muchas veces yo creo que es más sano, la forma correcta de resolver la disonancia cognitiva es realmente analizar los hechos y eventualmente aceptar la realidad. Bueno, yo respecto a eso mismo, tengo una discrepancia respecto a lo que decía Mario, y es que eh, está rondando esta explicación, ¿cierto? De que no, lo que pasa es que somos víctimas de nuestro propio éxito. Y como fuimos un país que nos fue tan bien, la gente ahora quiere más. Y ahora la crisis que enfrentamos porque la gente está queriendo cosas que sobrepasan lo que actualmente el modelo está entregando en circunstancias de que actualmente el modelo entrega mucho más de lo que tenía esta misma gente antes de haber tenido los beneficios que el modelo supuestamente trajo. Y yo creo que esa explicación falla por varios motivos. El primero es que eh, la advertencia respecto a las cosas que están ocurriendo mal en este modelo empezaron tan pronto como el modelo empezó a aplicarse. El temita de las pensiones se venía cacareando
desde comienzo de los 90, que esto era una bomba de tiempo, una bomba de tiempo, una bomba del futuro, después futuro cercano, después una bomba de tiempo más grande, ya en menos tiempo, y finalmente la bomba explotó. ¿Sí? Con el tema de la educación también se venía cacareando, con el tema ecológico también se venía cacareando, con el tema de la salud también se venía cacareando. No hay nada nuevo en tema entre la lista de espera, el costo de los planes, la salud privada, el lucro, todos los temas, todos. No hay ningún tema en Chile que sea tema nuevo. Todos los temas son temas viejos. Y viejos por décadas, ¿ya? Por lo menos 30 años, mínimo. ¿Ya? De hecho, no en vano viene este dicho, ¿cierto? Que no fueron 30 pesos, sino que fueron 30 años. ¿Ya? Entonces, son temas viejos que se han venido acumulando, acumulando, acumulando. Y el problema que está ocurriendo no es que ahora estemos queriendo mucho más, porque ahora estamos sentados sobre un piso más alto, ¿cierto? Y queremos llegar más altos todavía. O la tesis de la envidia que plantea Axel Kaiser y otro tipo de personajes. Sino que lo que ocurre es que los efectos negativos que ya entonces se venían advirtiendo y pronosticando fueron efectivamente ocurriendo, fueron acumulándose, por lo tanto juntando mucha cantidad, mucha intensidad en el efecto y además afectando cada vez más a más y a más y a más gente. Entonces la pregunta es, eh, ¿hasta qué punto esto se iba a seguir manteniendo como una tasa de leche en circunstancias de que tenemos los indicadores sociales que estamos teniendo, en términos de endeudamiento, de salud mental, de burbuja inmobiliaria, de costo de los alimentos, ya estamos empezando con desnutrición, etcétera, etcétera, eh, donde antes era poquito y ahora es mucho, entonces cuando me dice, oye, pero es que el PIB per cápita ha aumentado, oye, eso es seguir comulgando con formas deliberadamente erradas y malintencionadamente erradas de seguir interpretando indicadores, en este caso un promedio, haciendo caso omiso de qué es lo que se está escondiendo detrás de ese promedio, dada la extremadísima desigualdad y concentración de riqueza que hay en nuestro país. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es bullshit. Eh, eh, lo que termina ocurriendo es que la explicación de que ahora estamos descontentos porque queremos más, en el fondo lo que busca es echarle la culpa al que está descontento y evitar reconocer de que el modelo eh, ahora ya patentemente fracasó. ¿Ya? Y bueno, si cosa a analizar un poquito, y esto se viene anunciando hace ya varias décadas de que este era un fracaso anunciado, así, no hay ninguna sorpresa. La única sorpresa iba a ser el cuándo, pero, ni el cómo ni el qué, eso está bastante clarito hace rato. Ahora, con el tema de las pensiones, por ejemplo, ahora ya que tenemos cantidades significativamente mayores de gente que efectivamente está jubilándose con el sistema de jubilación que fue impuesto en el 80, no era lo mismo reclamar este tema en los 90 cuando todavía no había prácticamente ningún jubilado, daba lo mismo. ¿Sí? Ahora ya no da lo mismo porque hay harto. ¿Qué cambió? ¿Cambió que estamos queriendo mejores pensiones porque estamos acostumbrados a un nivel de riqueza? No, lo que cambió es que estamos hasta el cogote con viejos sembrados, sumidos en la miseria. Entonces, no, para nada. Yo creo que es exactamente el contrario de esa explicación y por eso retomo el asunto de la disonancia cognitiva, de lo terrible que termina siendo tener que reconocer a la luz patente del manifiesto mayoritario y abrumador descontento social, de que parece que lo que tan bien se planteaba eh, a estas alturas ya es imposible reconocer que no lo es. Y como es imposible, lo niegan. O bien toman esas explicaciones para seguir diciendo que el modelo es correcto. O sea, el modelo es bueno, pero Claro, son justamente lo que tú estás diciendo que son malas explicaciones para quien ve tal vez la realidad un poco más fuerte, digamos. La persona está muerta, mientras que, o el modelo está muerto, mientras que lo que muchas de esas personas están diciendo es que el modelo sigue vivo, pero la causa es otra. Y esa es su racionalización para intentar tal vez negar esta realidad y vivir, digamos, con una sonrisa, dormir en la noche, digamos, pensando que su modelo sigue vivo. Pero bueno, como digo, la realidad tiene la mala costumbre de imponerse muchas veces y en fondo yo creo la sociedad chilena, a pesar de ya estas alturas de tener grupos que pueden negarlo o pueden desviar la atención, todo, pero por lo que ha pasado en los últimos meses se ve que está evolucionando en algunas direcciones
para bien o para mal, que eran impensadas también hasta hace unos años atrás. Por ejemplo, solamente ver la composición que terminó resultando de la convención constituyente. Así que en el fondo el tiempo va a decir y la realidad se va a imponer. Espero que en el fondo para el bien del país, digamos, y para el bien de todos los que vivimos en Chile. Y ese va a ser ciertamente el temita de la Constitución, creo yo, el tema central del próximo capítulo, que ahí tenemos ahí harto baño para cortar. Oh, Así sí. que bueno, le agradezco la participación Daniel y Mario. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Bueno, un placer nuevamente compartir micrófono con ustedes y espero que nuestros auditores se encuentren bien y hayan disfrutado este programa, los pequeños desvaríos e intentando dar un punto de vista, ojalá que sea ligeramente distinto al que ven desde los matinales a todos los otros lugares comunes que nosotros podamos elegirles dar algo no tan común y que pueda darles un punto de vista que puedan compartir como la sobremesa y ganar amigos. Bueno, como siempre, un placer conversar con usted y espero que nuestros auditores ahí busquen los links y se informen y que tengan una opinión informada. Un saludo y síganse cuidando. Así es, muchas gracias. Como siempre, les dejamos invitados a suscribirse tanto en YouTube, Facebook, Twitter y plataformas de podcasting. En nuestro Twitter, @a_escéptica, en nuestro Instagram, @aech_cl, en Facebook, /escépticos, nuestro blog, www.aech.cl y la que surja. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y les dejamos invitados a un próximo episodio de Escépticos del Más Acá. Hasta pronto.